Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud con la clase de español con la teacher Celia. Un placer estar de nuevo con ustedes trayéndoles nuevas informaciones y orientaciones para el llenado de cuadernillo y realizaciones de sus actividades. Pues en el día de hoy vamos a aprender a conocer un tema muy importante en el cual el autor la utiliza a muchos en los textos narrativos y poética para darle ese salte y belleza a lo que él quiere expresar a través de las palabras. De quien hoy estaré hablando vamos a conocer. ¿Sabía qué son los recursos literarios o figuras o retóricas o figuras literarias? Pues bien, si no lo conocen, el día de hoy vamos a aprender sobre qué son los recursos literarios, figuras retóricas o figuras literarias, utilizando el mismo concepto en tres en uno como sinónimo que muchas veces no debemos confundir. Las tres significan lo mismo. Los recursos, figuras retóricas o figuras literarias son el mismo concepto. Y hoy en el día, la teacher Celia te va a enseñar a conocer algunos de estas figuras literarias o recursos literarios utilizados por los escritores para darle y expresar los sentimientos en el texto narrativo o poético. Cuando hablamos de los recursos literarios, nos estamos refiriendo a lo que el autor son las herramientas que utilizan los autores de literatura para generar ciertos efectos de estilo en su texto. Puede decirse que se trata de unos recursos especiales o pocos habituales de lenguaje diferente de los usos cotidianos. Es decir, que este tipo de recursos literarios que el autor utiliza en su texto cumple con la función de lo siguiente, que son los objetivos que el autor lo usa, su objetivo es usarlo dentro de los textos, con el fin de darle forma o alterar claramente con la absoluta intención de las palabras, en el cual utiliza los tiempos verbales e incluso el significado de aquellas que no es otro más que conseguir o llamar la atención del lector y que el texto que tiene delante le sea mucho más expresivo. Y por eso este tipo de texto cumple con los siguientes grupos o figuras literarias. Se van a clasificar en siguientes grupos, siguiendo, pueden ser fónicos. Cuando se refieren a los fónicos, se refiere al significado del sonido de las palabras. Y cuando se refiere a los semánticos, o morfológico a lo semántico, como podemos ver, esta buscan de una manera de, de darle a la palabra un contenido que está relacionado con el significado de las palabras o del contenido que él quiere expresar, los sentimientos. Y las morfosintácticas están vinculadas con el sentido y el orden de las palabras dentro del texto. Es decir, que en la definitiva las figuras o grupos literarios dentro del contexto de la historia o de la narración, estas figuras o elementos sirven para combinar palabras y crear una literatura atractiva e interesante al lector. Y por eso se vale de los siguientes clasificación o tipos de recursos o figuras literarias. Dentro de estos tipos de figuras literarias tenemos lo que son la metáfora, que consiste en transmitir un significado distinto a lo que el texto de forma literal quiere expresarle al lector. Es decir, que dentro de esta figura se puede ser una relación sutil de analogía, de comparación, de similitudes entre dos conceptos, tomando uno real y uno literal, que al que le llamamos figuras o imaginado por el autor para expresar una semejanza entre dos conceptos. Por ejemplo, sus ojos son verde selva. Aquí, como podemos observar, hace una comparación para indicar que esa persona tiene el color verde como la selva. Y existe lo que es la simil o comparación, que tiene una similitud a la metáfora, pero que las metáforas no utilizan enlace
para darle esa comparación, esa relación de semejanza entre los conceptos, mientras que la similo-comparación sí consisten en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducido por un elemento relacionado explícito. Dentro de la comparación podemos encontrar lo que es la inferioridad, superioridad e igualdad de la comparación que hacemos dentro de los elementos. Y es una parte utilizada en lo que son los adjetivos, que utiliza este tipo de comparación de los elementos para dar la cualidad que acompaña al sustantivo. Entonces, el grado en cual está acompañado la cualidad de sustantivo. Y aquí hace una comparación de semejanza entre los elementos. Por ejemplo, eres fría como el hielo. Aquí compara a la mujer o a su amada, que es una persona muy fría, sin sentimiento, que no es una persona seca, que no expresa nada, no siente nada. Entonces aquí hace una semejanza con un elemento inanimado. Luego aquí podemos ver otro ejemplo: sus ojos son tan parecidos al color de los cielos. Los elementos de enlace que podemos observar aquí, tenemos lo que es como y también tenemos tan, que le da aquí esta comparación entre elementos. Entonces, ¿con quién compara sus ojos? Con el color del cielo. Es decir, vamos a decir que son azules y que el autor la compara con el color del cielo. En ese mismo orden, seguimos entonces con lo que son la, lo que son el epíteto, muy conocido como el adjetivo, porque acompaña el sustantivo para darle una cualidad al mismo. Y dentro del epíteto podemos decir que es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo al cual acompaña. Por ejemplo, alegre, sonrisa, aquí acompaña la palabra alegre, es el epíteto, y sonrisa es el sustantivo al cual acompaña. También tenemos impetuoso mar, que impetuoso es el epíteto y el mar es el sustantivo. En mismo sentido, también tenemos fría, mirada. Fría es el epíteto y mirada aquí es el sustantivo. Que no hay una pérdida para identificar los epítetos. Son fáciles de reconocer. Desde que usted vea una palabra que se antepone, una cualidad que se antepone al sustantivo, estamos ante una figura que es el epíteto. También tenemos la otra figura, que es el hipérbole, que tiene un lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto característica de una cosa. Es cuando nosotros utilizamos una exageración o damos un diminutivo a lo que queremos expresar, un nombre despertivo o diminutivo que queremos expresarle a las personas. Por ejemplo, tenemos, le pedí disculpas 1000 veces. En este sentido, lo que quiere expresar que les pidió disculpas de manera reiterada a una persona, y muchas veces utilizamos otros ejemplos. Salió como una bala, y es una exageración del autor decir que una persona puede igualarse a la rapidez de una bala al momento de salir. Otro sentido que también tenemos: su dolor era tan grande que no podía salir por la puerta. Aquí vemos una exageración también. Nadie tiene un dolor tan fuerte, tan grande, que no pueda salir por la puerta de la habitación de su casa. Entonces esas son exageraciones y palabras o frases que aparecen dentro de los textos, tanto poéticos como narrativos. Y al mismo tiempo tenemos lo que son las ironía, que se dan a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o expresar. Qué buen bailarín eres, por ejemplo. Aquí el autor quiere expresar que esa persona no sabe bailar. Cuando llegamos tarde a una cita, que la gente mira y lo dice, wow, que es temprano ha llegado, también es una ironía porque nos está expresando de que hemos llegado tarde tanto al trabajo o al lugar o a la cita. Y está lo que son las perífrasis, que se denominan ciertas formas de expresarse dando rodeos o empleando más palabras de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Por ejemplo,
Dios el último suspiro esta mañana. Esto quiere decir, el autor quiere expresar que esa persona acaba de fallecer. En otro sentido, también tenemos lo que son el texto de lo que es la paradoja, que implica un uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene intención de enfatizar o de darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Por ejemplo, solo se quedó y no sé nada. Solo sé que no sé nada. Es una frase dicha por un sabio de la Edad Media, Sócrates, cuando él quería expresar que la gente decía que era un sabio, no quería, nunca dio a conocer los conocimientos que él sabe, porque él decía que las personas que dicen saber o conocer algo no saben nada, y por eso hizo investigaciones en varias personas para dar a conocer de que el sabio, cuando él le preguntó, le dijo de que solo sé que no sé nada, para expresar esa sabiduría de que nadie que sabe dice que lo sabe, no lo sabe todo. Y al mismo tiempo están lo que son la prosopopeya o personificación, que son figuras retóricas en la cual buscan darle cualidades humanas o propias a seres racionales e inanimados. Por ejemplo, tenemos la luna me sonríe desde los altos del cielo. ¿Quién ha visto que la luna puede sonreír? Entonces es una cualidad humana que se le da a este elemento. También cuando utilizamos en las narraciones, cuando los animales hablan, los elementos naturales que son muy comunes para los escritores poéticos, darle esa cualidad, esa personificación, eso lo hace la prosopopeya o personificación, cuando hace que los elementos de los animales actúen como ser humano. Y luego entonces nos encontramos con lo que es el eufemismo, otras figuras retóricas que consisten en sustituir una palabra o expresiones desagradables por otra de connotaciones menos negativas para la persona o el lector. Hay numerosas bajas civiles, en la cual quiere decir que hay un eufemismo, lo cual quiere expresar muerte, para no darle ese sentido que de doloroso cuando se le habla de muerte a la persona de una vez, pero cuando usted le habla de un sentido figurado, existieron numerosas bajas, es decir, de muerte, de eso es más común en lo que es el organismo de militares cuando salen a la guerra. También tenemos lo que es la alegoría, que consiste en omitir el significado denotativo o original de las palabras para usar el sentido figurado. Otras formas de definirla es como la expresión de un concepto o idea para mostrar un significado diferente de lo que realmente se quiere exponer, o cuando queremos hacerles burlas a una persona dándole un sentido a la expresión que queremos expresar. Por ejemplo, ¿qué será de esta ranchería? Otro ejemplo, de sus paredes, cañas y barros. En otro sentido, tenemos aquí lo que son la onomatopeya, una figura importante, que son las que nos permiten a nosotros identificar los sonidos en los textos narrativos y podemos transmitirlo. Estos son objetos comunes dentro de la literatura. En otras palabras, estos recursos se emplean para emitir expresiones de animales o de otros fenómenos que ocurren en el ambiente. Además, se usan para presentar efectos fónicos que se dan en la cotidianidad. Cuando escuchamos, por ejemplo, no soportaba el continuo tic-tac del reloj, mucho menos el rup del gato y su miau incesante. Era una paranoia entera todo aquello para mí. Dígame el kikiriquí del gallo al despertar la mañana, o el pío pío de su cría a todas horas. Si la granja de mi padre era todo menos un lugar acogedor. Es decir, la persona estaba expresando su sentimiento de incomodidad, del ruido que escuchaba en ese lugar, ya no podía dormir. Vamos a decir que se encontraba en el campo y ahí estaba expresando cada uno de estos sonidos que emiten los animales, los objetos, cuando caminamos, los zapatos, tocamos puertas, el sonido de la ambulancia, todo de los bomberos, todo eso son sonidos, la bocina de un auto,
Esos son sonidos y eso es lo que le llaman onomatopeya o figuras retóricas que sirven para expresar los sonidos de los objetos o elementos dentro del ambiente. Espero que este video le haya ayudado y ha podido aprender sobre lo que son los recursos. De algunos de los recursos literarios son varios, pero aquí simplemente expresé algunos para que pueda conocer y pueda interpretarlo en sus actividades que tienen que hacer en las figuras de la poesía social de cuadernillo de sexto de secundaria. Será hasta un próximo video. No deje de suscribirse y dejarme sus comentarios para seguir desarrollando nuestras ideas y aprendiendo con la teacher Celia. Será hasta un próximo video. Chao, chao.